La condición de esa ética es que tiene que haber una ley fija y una autoridad externa o interna que ya haya fijado qué es lo verdadero, qué es lo bueno, qué es lo malo. Entonces, a partir de eso, el cerebro humano se acostumbra a obedecer. A obedecer o al que le impone externamente o a obedecer a la parte interna que adhiere a esa ley. Clasifica. Porque clasifica, ya está toda la realidad está ordenada en bueno o malo. Me parecía importante ver que ese modo de funcionamiento es el que está en crisis. ¿Por qué? Porque esas construcciones, bueno o malo, tenemos que aceptarlas como funcionales y organizativas. A un momento histórico. A un momento histórico, pero en este momento, ¿qué es lo que pasa? Están chocando tradiciones que han definido bueno o malo de distintas maneras. Claro. Y además, por el mismo proceso evolutivo, hoy nos podemos dar cuenta que casi todos nosotros es como si fuéramos un procesador con un software muy particular que por un lado obedece y por otro lado transgrede a lo que obedece. Claro. Pero nunca está seguro por sí mismo, nunca ve por sí mismo. El problema de la moral no es un tema de imposición o de desobediencia, es un tema de conciencia, de conciencia, de contacto y de sensibilidad, sobre todo de sensibilidad. Un organismo sensible y despierto no hace ciertos impulsos, no los lleva hacia adelante, no porque se los reprime, sino porque se da cuenta que son crueles, que causan dolor, que tienen graves consecuencias. Lo puede percibir por sí mismo. Desde seguir las leyes de la naturaleza, no como ordenarse con el cosmos. Claro, ordenarse con lo viviente. Ordenarse con lo viviente. Ahora, esto es un estallido en la mente humana. ¿Por qué? Porque el primer miedo es lo que vos decís, surge miedo, y esto es lo que tenemos que atravesar, y esto es lo que está sucediendo. Hay un miedo muy grande que se activa en nosotros, porque entonces bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer? Se pierden las certezas, pero esta es la condición de este momento, la incertidumbre. Solamente la incertidumbre puede hacer que sigamos aprendiendo. Cuando yo digo despertar, no me refiero a que todos los seres humanos vayamos a percibir lo mismo y actuar lo mismo. Es decir, que para muchos seres humanos va a haber una liberación de la mente antigua. Hay una mente antigua humana y muchos seres humanos o muchos cerebros humanos se van a liberar de esa mente y van a arriesgarse a desarrollar una mente diferente. Pero esto es un riesgo, uno tiene que comprender el aferramiento a viejos criterios, a viejas leyes, a viejos principios. ¿Por qué? Porque daban certeza y seguridad. Claro. Ahora, uno tendría... La exacerbación, como decía él, ¿no? Es una exacerbación. ¿Por qué? Porque el exceso de complejidad trae incertidumbre. La incertidumbre es lo único que puede hacernos seguir aprendiendo. Si no, ya sabemos. Eso es lo que está sucediendo y eso es la dificultad del proceso. Un amigo mío dice, tenemos que pasar de las certezas de la ilusión a la incertidumbre de la realidad. La palabra incertidumbre nos asusta, pero la incertidumbre es la condición de la creatividad. No hay posibilidad de que haya creatividad, de que haya una comprensión viva de lo que sucede si estamos tan seguros de cómo ya son las cosas. Es decir, y eso creo que es muy visible en el mundo contemporáneo, la gran crisis del mundo contemporáneo, es que enfrentamos problemas que nadie sabe cómo resolverlos desde posiciones que ya están tomadas de antemano. Y estas posiciones empiezan a chocar unas con las otras y creo que lo nuevo y muy interesante es que tenemos que renunciar a nuestras viejas posiciones para comprender algo que nos excede, porque estamos en una situación que es más compleja de lo que podemos resolver. Creo que este es un salto evolutivo, esta es una oportunidad muy grande, aunque muy posiblemente va a ser muy dolorosa. Porque ¿cómo nos ponemos de acuerdo los que hasta ahora
decían, bueno, mi cultura es muy superior a la tuya, racialmente nos despreciamos, estamos llenos de historias compartidas en que nos odiamos desde hace milenios y no nos queremos acercar ni compartir, y de pronto nos damos cuenta que estamos en un mismo mundo, con los mismos problemas, y que tenemos que renunciar a muchísimas creencias y muchísimas heridas que hemos acumulado que no nos dejan acercarnos y enfrentar los problemas juntos. Es como una familia que se venía peleando hace mucho tiempo y ahora se le está quemando la casa. Y dice, bueno, ¿seguimos peleando o nos dedicamos a resolver el problema? Si no tenemos problemas comunes, no vamos a vincularnos. La única manera que la evolución tiene de que renunciemos a nuestras posiciones y a nuestras creencias de que somos uno mejor que el otro, uno más inteligente que el otro, uno más apto que el otro, uno con más derechos que el otro, es tener problemas comunes. Porque es la única experiencia, enfrentarse con situaciones en que nos obliguen a renunciar a nuestras historias. Porque reaccionamos desde nuestras historias. Los que creen en un mismo Dios ponen en peligro el planeta entero. Claro. Si es cierto lo que decimos, uno no puede decir, bueno, que no se peleen más en Medio Oriente o que los banqueros no sean tan codiciosos. Porque uno tiene que darse cuenta que si uno se pelea en su familia dándole importancia a ciertas heridas que recibió hace algunos años, o si uno es codicioso, bueno, uno está contribuyendo a esa misma pelea y contribuyendo a esa misma codicia. Está todo enlazado. No es algo místico lo que estoy diciendo. Esto es difícil de aceptar que no es místico, sino que es algo, poder verle la coherencia, que nuestras propias reacciones cuando nosotros nos peleamos en familia porque yo tengo derecho a esto, porque vos me hiciste tal cosa, me hiciste tal otra, eso va a crear una cadena. Claro. Porque en otra situación otros van a actuar de la misma forma y otros de otra, hasta que al final en un lugar del mundo van a decir, no, nosotros que somos hermanos de hace 5.000 años nos matamos justamente porque somos hermanos. Sí, admitir que es una conciencia colectiva en la que participamos todos y que todos somos parte de cada cosa que sucede en el planeta. Y que somos responsables de ello. Claro. No podemos decir, bueno, los malos dirigentes. Bueno, pero esto no es despertar. Esto es refugiarse en un narcisismo que es muy propio de nuestra época también. Sentirse superior a los demás porque uno supuestamente tiene una percepción más global. Más elevada. Y esto no es cierto. Esto no es cierto. Porque si justamente en ese creerse superior voy a hacer entrar la misma cadena de acción y reacción que un pueblo se siente superior a otro. Sería como que el pueblo tiene el gobierno que se merece de alguna manera, y lo refleja. Ese resultado. Y cada ser humano tiene el contexto global que se corresponde con su conciencia. Bueno, el primer punto es asumirnos como mamíferos. Todas las tribus humanas siempre hemos querido, durante demasiado tiempo, experimentarnos como que no pertenecemos a la evolución de la Tierra. Digamos, acá hay un corte en la complejidad. Que nosotros estemos relacionados con las estrellas no significa que no seamos mamíferos. O sea, lo complejo es justamente cómo evoluciona el planeta Tierra con toda su vida de millones de años en las formas de vida que va creando y generando, y que en este momento es esta forma de vida que tiene una base biológica mamífera. Asumirnos como mamíferos implica darnos cuenta de los orígenes y la estructura básica de toda nuestra estructura emocional, ¿no? Cómo estamos condicionados para estar envueltos. Necesitamos la sensación de envoltorio
para sentirnos seguros, y todavía no hemos, justamente como no terminamos de asumir que la necesitamos por una cuestión biológica, creemos que estamos fuera de los envoltorios, cuando en realidad nos envolvemos continuamente, nos envolvemos tanto de creencias, de pensamientos, de ilusiones, como afectivamente necesitamos la presencia de la manada alrededor nuestro, y tenemos necesidades afectivas que aún no hemos podido comprender maduramente, y este mamífero en manada cree que lo que piensa es independiente de sus miedos, de sus temores, de sus carencias afectivas, de cómo respira, de cómo se alimenta. Es decir, todas las antiguas tradiciones han dado una importancia enorme para la expansión de la conciencia, lo que antes hablábamos de la presencia corporal. Y la presencia corporal nuestra es una presencia animal, ¿no?, que tiene que desarrollarse, y para desarrollarse tiene que tranquilizarse sobre todo. Porque este animal en estado de excitación, que no se comprende a sí mismo en sus excitaciones, piensa con un pensamiento que también es excitado, ¿no? Un pensamiento que trata de calmarse a sí mismo, ¿no?, creándose problemas, creando ilusiones, con creencias, porque en realidad nos damos cuenta que pensamos para tranquilizarnos, y que pensar no nos va a tranquilizar. Tenemos que comprendernos mucho más a fondo nuestras necesidades afectivas, de contacto, y bueno, lamentablemente es una palabra que la hemos maltratado. El mamífero necesita mucho amor, necesita mucho amor. Es muy dependiente y es muy lerda su crecimiento. De hecho, el bebé humano es el bebé más indefenso al nacer de todas las especies. Exactamente. Y yo creo que lamentablemente hemos protegido mucho al bebé humano de la agresividad de los demás animales y del resto de la naturaleza, pero no hemos sabido proteger al bebé humano de la agresividad de la propia comunidad humana. Y nosotros crecemos en un entorno protegido hacia el afuera, pero muy hostil afectivamente. Hay una agresividad humana que no está calmada, que no está elaborada, que no está comprendida porque está negada, y que eso incide enormemente en la evolución de cada chico. Porque lo violenta internamente. Porque lo violenta internamente, exactamente, confirma patrones de miedo y confirma patrones de ilusión, porque en última instancia, ¿cómo calmamos al bebé humano? Con ilusiones. Cuando éramos chicos, hacíamos preguntas acerca de la naturaleza de la realidad. Uno mismo escucha a los chicos cuando hablan y claro, hacen preguntas muy interesantes. pero el ser humano, la manada humana lo duerme, nos duerme porque nos cuesta mucho volver a pensar todo desde el principio. O sea, le hemos dado demasiado valor a la tradición, a la costumbre, a los criterios de cómo pensar que se transmiten de generación en generación, lo cual ha sido necesario en una etapa infantil. Pero no confiamos que cada ser humano por sí mismo pueda ver desde el principio mismo y por sí mismo cómo es la realidad, sin tener que incorporarlo todo, porque incorporarlo todo es dormirlo. Y muchas veces se les desconfirma la percepción. Totalmente. Se les desmiente una percepción que es correcta, pero el entorno le dice lo contrario. A ver, el trasfondo de la pregunta es un trasfondo cultural, ¿no es cierto? Digamos, ¿qué hacemos con el pulso vital del cuerpo humano? ¿No? Nosotros miramos la evolución, en realidad ha sido una domesticación del pulso vital, tanto de la agresividad, de la sexualidad, del deseo,
de la necesidad de cada grupo humano de que todos los miembros del grupo se coordinaran e hicieran algo por el bien del grupo. Es decir, nuestros cuerpos están condicionados para ser poseídos por la comunidad. Este es un hecho. Para ser poseídos por los otros, para responder a la coordinación que los demás necesitaban. Ahora, ahí hemos aprendido una manera de calmarnos, que la psicología moderna ha descubierto que esa manera es de corto alcance, que es la represión. Claro. O sea, toda la psicología moderna se basa en, bueno, cómo podemos destrabar la represión. Destrabar el pulso vital, no por represión. ¿Cómo se hace? Bueno, estamos debatiendo eso. El ser humano está empezando a debatir eso, pero creo que todavía, digamos, estamos hablando ahora dentro de la tradición occidental, la psicología todavía no le da importancia a la respiración, no le da importancia a la alimentación y no le da importancia a realmente la falta de amor. Yo creo que lo único que calma a nuestro cuerpo es el contacto afectivo profundo. El contacto afectivo profundo es una cuestión cognitiva, no es una cuestión simplemente afectiva. Sí, de hecho tiene repercusiones a nivel químico en el cerebro. Por supuesto, ¿no? Toda nuestra educación, por ejemplo, está casi basada en la competencia entre chicos. ¿Quién sabe más? ¿Quién es más inteligente? Y eso es un medio ambiente absolutamente hostil para desarrollar los niveles más sensibles del cerebro.